la pobreza de espíritu. En Mateo 5, versículo 3, encontramos esta bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús comienza con esta bienaventuranza, porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos o al reino de Dios. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre de espíritu. Esa es la característica fundamental del creyente y del ciudadano del reino de los cielos. Encontramos aquí una palabra muy importante que es bienaventurados. Esa palabra en el griego es makarios, que significa felices, dichosos, afortunados. El significado pleno del término makarios tiene que ver con un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias. Y este es el tipo de felicidad que Dios desea para los creyentes, un estado de deleite y bienestar que no depende de circunstancias físicas temporales. Después al lado encontramos la palabra pobres. Pobres en el griego es una palabra tokos. En el griego había dos formas de llamar a las personas pobres en el Nuevo Testamento. Estaba la palabra tokos y estaba otra palabra. Y esta otra palabra era para gente pobre pero que todavía tenía para comer, tenía algo que dar. Por ejemplo, la viuda que el Señor menciona, que dio mucho, que había dado mucho. Bueno, ella era esta clase de pobre. Ahora, esta palabra que se menciona aquí, pobre, es la misma palabra que se menciona en Lucas 16:20 para hacer referencia a Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro era tan pobre que estaba tirado en el suelo, tenía llagas, y él clamaba para ver si caía algún pedazo de pan de un hombre que era muy rico, para que él pudiera comer. Así de pobre era Lázaro. Y la misma palabra que hace referencia a Lázaro, porque esta palabra pobre no se refiere solamente a un hombre pobre, se refiere también a un hombre en desgracia. Esa misma palabra es la que se utiliza aquí en Mateo 5:3. Ahora entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Por qué los pobres en espíritu es bienaventurado? ¿Por qué aquel que es pobre en espíritu realmente es bienaventurado? Porque parece una contradicción lo que estamos diciendo. Porque bienaventurado, gozoso y saciado aquel que es mendigo, aquel que no es nada. Porque lo que se está refiriendo el Señor con esta pobreza espiritual no tiene que ver con lo material. No tiene que ver con lo material, sino con el interior. Es el estado de aquel que reconoce lo que en verdad es y reconoce su pobreza delante del Señor y su necesidad de que Dios lo salve. Dice un famoso predicador llamado John Stott que ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios, porque somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. También decía Juan Calvino: solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. A los tales y solo a los tales el reino de Dios les es otorgado. Porque el reinado de Dios que trae salvación es un don tan absolutamente gratuito como inmerecido. Entonces, hermanos, el pobre en espíritu realmente es bienaventurado, es gozoso y pleno, porque sabe que no es digno de nada. Es feliz sintiéndose indigno. Entonces roguemos al Señor que cada vez nos sintamos más pobres, más indignos, porque la indignidad es el motor para entregar la vida por aquel que sí es digno.